Buenas tardes, hermanos. Días, perdón, son días. Damos gracias a Dios, exaltamos el nombre del Señor y quisiera que en esta casi mediodía consideráramos de parte de la Escritura el mensaje que Él quiere mostrarnos a través de su palabra. Les invito a que me acompañen a 3 lecturas breves, a lo mejor diciéndoles el pasaje inmediatamente lo van a sacar de memoria, pero vamos a recordar este pasaje de la Escritura, Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Segunda carta de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, perdón, capítulo 2, versículo 17, no es la pasaje, pero ustedes se lo saben de memoria. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 5:17, puse 2:17, perdón, gracias. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, en sus primeros versículos. Pasaje muy conocido cuando tenemos el evento de los bautismos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Vamos a orar. Te damos gracias, nuestro buen Padre Dios, porque vemos esas virtudes de tu Hijo Jesucristo, el que un día nos llamó, inquietó tu espíritu, nuestro corazón, hasta que nos arrepentimos y pudimos llegar a la gracia que es en Jesucristo. Gracias porque nos has dado una nueva creación en Él, una vestidura nueva, un rumbo diferente al que podemos tratar como hombres sin Dios. Gracias porque podemos ver a través de tu Escritura el propósito que te has propuesto en Cristo. Y ayúdenos a través de tu palabra, que tu Espíritu inquiete nuestro espíritu, nuestro corazón, para nosotros a voltear a ver a tu Hijo Jesucristo, que nuestros ojos estén fijados en su persona, en su obra, en su actuar, en su hablar y en su sentir. Y danos ese sentir también en Cristo Jesús, a nosotros que ahora creemos en el bendito nombre de Jesucristo. Pedimos tu Espíritu nos hable, tu palabra nos guía en la verdad y pone en nuestro corazón también el nosotros querer ser como tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, creo que estos versículos muy conocidos que tuvimos que buscarlos, los tenemos muy de memoria, pero vamos a analizar de alguna manera en ellos algo que realmente debemos nosotros vivir. La segunda parte de Gálatas 2:20 dice: y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo por mí. Vivir en Cristo es vivir en este cuerpo que se duele, que falla, que se equivoca, para entonces vivir en la fe del Hijo de Dios. Y a través de la fe en el Hijo de Dios decimos que tenemos una renuncia al antiguo yo. Y Romano dice: estamos sepultados con Cristo. Y si realmente lo estamos de esa manera, entonces nosotros ahora vivimos para el Señor
y también dice que andemos en vida nueva. De alguna manera, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y cuando en Gálatas el apóstol le dice a los hermanos, lo que ahora vivo en la carne, en el cuerpo, lo vivo en la fe. Es decir, ahora que hemos reconocido el señorío de nuestro Señor Jesucristo, nosotros ahora vivimos por fe. ¿Y qué significa la fe? Recuerdan aquellos primeros hombres creados, Adán y Eva, que la palabra de Dios fue clara de su restricción, pero ellos no murieron a esa restricción, sino que fue motivada su codicia por una voz que atendieron más que a la voz de Dios. Yo podría decir que no le tuvieron fe a Dios, porque escucharon a Satanás. Y una vez que escucharon a Satanás, se introdujo el pecado, y lo tremendo lo que es el pecado para la humanidad, que le lleva a una sentencia terrible, que algunos dicen, y escuchaba a uno de mis familiares, el infierno está en la tierra. Está muy lejos de ser lo que es el justo juicio de Dios. Pero damos gracias al Señor Jesucristo, porque ahora no debemos de tomar esa manera de pensar de aquellos hombres que escucharon al maligno y su fe la depositaron en él y no en Dios, de tal manera que no practicaron la obediencia. Yo que ahora vivo en la fe del Hijo de Dios, es decir, ahora yo vivo en obediencia a Dios mediante el Señor Jesucristo. Nos basamos en su ejemplo, en su gracia, en su carácter, en su obra, a tal manera que nosotros ahora revestidos en Cristo, crucificados juntamente con Él, ahora nuestra condición delante de Dios justificada, no debe justificar, como dijimos en Romanos, perseveremos pues en el pecado para que la gracia abunde, de ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y esto se está escribiendo a creyentes, a los romanos. ¿Se le dirá solamente al inconverso? No, se lo dice a los mismos creyentes. Y ahora que somos identificados en Cristo, en su cuerpo estamos identificados con la iglesia para edificarnos en medio de ella, para fortalecer nuestra fe y juntos animarnos para caminar por los caminos que Dios nos ha trazado como un cuerpo. Cuando leemos Romanos nos identificamos efectivamente con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero también nos identificamos con su iglesia. Y esa iglesia es a la que nosotros somos miembros y participamos buscando ese carácter de Jesucristo. Y nunca he venido un domingo a este lugar donde no se hable de Cristo, porque así lo dice la palabra. Los hermanos se reunían el primer día de la semana y tenían este tiempo partiendo el pan, tomando la copa, y hasta ahora recordamos la muerte del Señor Jesucristo hasta que Él venga. Identificado con Cristo y su iglesia, Pedro anima ahora a los hermanos y les dice: hermanos que están padeciendo, perseguidos por la causa de Cristo, vean aquel que no profirió maldición, el que no pecó. Dice, para que en todo sigan sus pisadas. Y nos preguntamos, ¿estamos identificados realmente con Cristo y con su muerte para andar en vida nueva? Es una lucha permanente del creyente. Tal vez no seré la autoridad para decir que todo el tiempo estoy obedeciendo la palabra como debe ser, porque en este cuerpo que se duele, que falla, pero a fin de cuentas la iglesia con la cual nos identificamos, que es el cuerpo de Cristo, todos miembros los unos de los otros, nos edificamos y buscamos ese carácter de Jesucristo como un anhelo para que nosotros caminemos con Él a través de su palabra. ¿En dónde está depositada nuestra fe? Y si nuestra fe está depositada en su palabra, entonces esta regirá nuestro corazón, y nuestro corazón regirá las acciones y la voluntad para buscar lo que es agradable delante de Dios. Y para eso nosotros debemos de considerar que el tener la fe en Jesucristo, identificado con Él y con su iglesia, tenemos esa reciprocidad con Cristo, con el Padre Celestial. Vemos al Hijo obediente, que buscaba hacer la voluntad del Padre, a tal manera que Él lo hizo de una manera sacrificial.
Primera de Juan, capítulo 4. Versículo número 10, Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros le hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. De tal manera que encontramos el amor de Dios primeramente vertido en nosotros, pero ahora en el creyente debe haber una respuesta de amor por la gracia en Jesucristo. ¿Y qué ambiente de mi vida, o qué es la vida misma mía, puedo dar a Dios lo que he recibido de amor en su Hijo Jesucristo? Porque Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en ese amor que Él mostró primero en iniciativa, ahora nosotros los creyentes debemos de responder de esta manera a esa iniciativa de parte de Dios. La reciprocidad, cuando vemos que Él nos dio vida eterna, nos libertó de la tremenda condenación del pecado y nos hizo ahora voltear a ver a Él y a su palabra. Esto debe aumentar nuestro amor y devoción a Él a través de su palabra. Es decir, hermanos, honrar la palabra de Dios. Ese amor de Dios, a pesar de cómo nosotros nos presentamos delante de Él, es lo que ahora debe de acrecentar esa devoción a su palabra, esa obediencia, esa cuestión que la palabra sobrepase a lo que mi cuerpo, a lo que mi condición humana me dicta, en vez de lo que Dios quiere a través de su palabra. Debemos también, a través de la identificación con Cristo, con su iglesia, debemos tener también nosotros un contentamiento, es decir, versus ansiedad, versus afán. Cuando tenemos contentamiento, hermanos, aunque las cosas no son como queremos muchas de las veces, cuando hay un contentamiento genuino de parte de Dios, y yo le he dicho a mi esposa cuando me levanto por la mañana, en la madrugada, levantándome ya, preocupándome por lo que va a suceder más tarde, por las cosas pendientes, por tanta cosa, hermanas, qué van a hacer de comer, etcétera. Pero le dije a mi esposa, voy a cambiar el chip. Mejor ya no voy a pensar lo que falta y lo que me preocupa. Voy a pensar lo que ya tengo. Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Y dice que cuando te des cuenta de ellas, te sorprenderás lo que Dios hizo por ti. Nuestra condición es siempre tener descontento. El descontento nos lleva al afán. Y el afán nos lleva a la ansiedad. Esto nos lleva, el contentamiento, a tener una vida de agradecimiento a Él. Y al morir el yo, hay agradecimiento solamente. De tal manera que debemos aprender a ver sus bendiciones diarias, su misericordia que es permanente, de un presente continuo eterno. Si no son por sus misericordias, nosotros debimos haber sido consumidos. Nuevas son cada mañana. De tal manera que debemos practicar nosotros en esto la unidad que el Padre muestra con el Hijo, el amor que nos mostró a través de ese sacrificio perfecto. Debemos tener ese contentamiento, dejar el afán y la ansiedad, a veces hasta las metas. Dice la Biblia que nada hemos traído y seguramente nada habremos de llevarnos. Pero cuando Pablo habla a Timoteo, le dice, ejercítate en la piedad, pues tiene promesa en esta vida y en la futura. A lo mejor el afán, no el afán, el querer buscar las cosas de Dios debe apuntar a lo eterno. Cuando los proyectos se quedan limitados y son un producto de que no tengo yo ese contentamiento con mi diario vivir, sin saber que el simple hecho de abrir los ojos ya es una bendición delante de Dios. Y a los que estuvimos cerquita de cerrarlos, se los puedo decir con todo amor que Dios es bueno. Y Dios nos muestra a través de su vida diariamente todas las bendiciones que Él nos muestra, y vemos a la eternidad y buscamos a Dios, nuestro Señor.
Cuando también nosotros perseveramos, debemos morir al yo. Es decir, no pensar solamente en mí, sino pensar en lo que Dios tiene para mí. Y también nosotros debemos de no quedar satisfechos con las cosas personales solamente, sino que debemos entonces nosotros, a través de ese agradecimiento delante de Dios, quitar la ansiedad. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración en el Espíritu. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué es lo contrario a la ansiedad? La dependencia a Dios. El no tener afán, el confiar en su provisión, el confiar también en todo lo que Él nos quiere mostrar y voltear a ver a lo eterno, donde está Dios. Y para eso también nosotros participamos delante de Dios como iglesia, identificado con Cristo, porque juntos debemos de elevar nuestra gratitud delante de Dios. Y este memorial que acabamos de hacer no es más que un evento lleno de gratitud delante de Dios por la obra y por la persona de nuestro Señor Jesucristo. Morir al yo es no pensar solamente en mí, tener gratitud delante de Dios y dejar la ansiedad y el afán. Vemos claramente el ejemplo del Señor Jesús entre Marta y María. Marta, estás afanada, escoge lo mejor. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Entre el afán y la ansiedad, si volteamos a Cristo, renunciamos al yo. Decía un hermano que debemos de quitar el exceso de introspección. Es decir, solamente pensar en mí. ¿Por qué es dañino el intenso poner la introspección en mí mismo solamente? Nos lleva a ciertas situaciones que batallan contra nuestro espíritu. Cuando nomás volteamos a verme a mí mismo, llega el desánimo. Cuando nomás volteamos a ver a nosotros mismos pensando en cosas temporales, podemos llegar incluso hasta la depresión. Dices, hermano, el exceso de introspección produce depresión. Comparto de alguna manera algo de lo que el hermano dice, pero me deja pensando que cuando tenemos ese exceso de introspección en nosotros mismos, también no volteamos a ver a los problemas que están padeciendo los demás. ¿Por qué estoy viviendo esto en mi vida? ¿Por qué estas situaciones me están afectando a mí? El exceso de pensar en mí, y si estoy muerto en Cristo, entonces volteo a ver a mi alrededor y nos damos cuenta que hay problemas mucho más fuertes, mucho más difíciles de los que nosotros podemos estar atravesando, y tal vez un día nos toque a nosotros. Pero cuando debemos de tener esa intensa introspección en mi vida, debo tener entonces gratitud, debo también yo tener que mis problemas deben también voltear a otros para encontrar áreas de oportunidad, para que también nosotros participamos de esto que a nuestro alrededor sucede. Decía el apóstol Pablo a los filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, todo puedo en la fuerza espiritual que Dios me da para seguir el camino, pero dice, mas sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mis tribulaciones, porque dice que al principio de la tribulación nadie participó con él, sino solo los filipenses. Y el hecho de no pensar introspectivamente en exceso en mí, me ayuda a voltear, ver áreas de oportunidades a mi alrededor y dar gracias a Dios, porque vemos cómo Dios sostiene a nuestros hermanos necesitados de su gracia y también de su poder y del sostenimiento de sus vidas, pues es el mismo Dios que también obra en nuestros corazones y nos hace a que volteemos a ver todo esto. Sin embargo, dirigir nuestros pensamientos si estamos identificados con Cristo. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4.
Por lo demás, hermanos, versículo 8, capítulo 4 de Filipenses, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensáis. Y cuando vemos aquí, vemos el prefijo en todas estas características, todo. ¿Y quién llena el todo? Jesucristo. Entonces, todos esos atributos que vemos aquí, y la ordenanza del apóstol que dice, busquen lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo virtuoso, piensen en eso. Y si cambiamos entonces nuestro pensar introspectivo y volteamos a ver a Jesucristo identificado con Él, entonces nosotros vemos este ejemplo que nos hace ver las características del Dios perfecto, porque dice todo lo que es puro, pues solamente Dios es puro en su esencia. Ahora somos santificados y purificados por la obra de Jesucristo que nosotros recibimos por fe, pero la esencia de la perfección en todos esos atributos que estamos mencionando vienen de Jesucristo. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. La respuesta de amor en acción, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿A quién no quisiera tener sus pensamientos en paz? Ordenados, no atribulados, no ansiosos, no afanados. ¿Estoy identificado con Cristo? Pienso en todo esto que el apóstol dice a los hermanos. De tal manera que vemos este ejemplo de la perfección de Jesucristo, y el identificarme con Él debe ser también mi andar diario para yo buscar en Cristo la vida nueva. En Cristo debemos también dar honra y testimonio a Dios. Si estamos en Cristo, nueva criatura somos. Crucificado juntamente con Cristo, crucificado el yo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ahora las cosas lo hago en la fe del Hijo de Dios. De tal manera que al honrar y dar testimonio a Dios con nuestras vidas, debemos afianzar en Cristo nuestras convicciones. ¿Qué es lo que creo? ¿Qué es lo que practico? Debemos no solamente nuestras convicciones, sino nuestro actuar. ¿Qué mueve mi corazón? ¿Mi identificación con Cristo? ¿Mi hablar? ¿Son palabras amables como vimos que Cristo pronunció? Incluso la intercesión cuando decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Con cuánto amor vio al entregador Judas cuando llega al huerto y le dice el Señor, ¿a qué vienes, amigo? Como tratando de repercutir en su corazón para que su actuar fuera otro. Debemos convicción, actuar, hablar, sentir y servir. A Cristo el Señor servís, cuando lo hacemos de un corazón genuino y lleno de gratitud al Señor, y esto es a través de su palabra. Participar también de la mutua ayuda, participar de las afecciones de otros, edificar y ser edificados. Sin embargo, hermanos, debemos vivir en el proceso de santidad, en convicción, en acción, en nuestro habla, en nuestro servir. Debemos despojarnos del viejo hombre, despojarnos del yo mismo y en el proceso de santidad abstenernos de los deseos mundanos que batallan contra el alma. Y es palabra del Señor. Es su consejo que Él nos dice. Sin embargo, en ese proceso de santidad, el morir con Cristo significa despojar del viejo hombre. Así como cuando me bauticé, y muchachitos si un día se llegan a bautizar cuando creen en el Señor Jesucristo, eso significa morir al viejo hombre y resucitar a una nueva vida. Es despojarnos y abstenernos a nosotros mismos de los deseos mundanos. Tito 2:12. Vamos a recordar algo de memorización.
¿Se acuerdan que toda la carta la memorizamos? Tito, capítulo 2, versículo 12. Enseñándonos que renunciando a toda la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Renunciando, crucificado juntamente con Cristo, identificado en su muerte y resurrección, renunciando a la impiedad, que es lo contrario a la piedad, y a los deseos mundanos. Entonces nuestro actuar vivamos en este siglo, aunque estamos bajo el maligno, en el mundo, eso es, pero nosotros confiamos a que ha vencido al mundo. Entonces vivamos justa y piadosamente. ¿Y dónde encontramos la justicia? En la identificación con Cristo. La palabra de Dios es útil en enseñar, redarguir y corregir e instruir en justicia, instruir en la vida en Cristo, a fin de que todo hombre de Dios esté preparado para toda buena obra. Enseñémonos a nosotros mismos, y por la gracia de Jesucristo y el Espíritu de Dios hablando nuevo de nosotros, renunciemos a la impiedad y los deseos mundanos. Gálatas capítulo 5. Gálatas 5, 24 y 25. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne, con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu de Dios, andemos también por el Espíritu de Dios. Los que son de Cristo han crucificado la carne. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, con sus pasiones y deseos. Y ahora que vivimos por el Espíritu de Dios, siendo motivado por Él, dirigido por el Espíritu Santo a través de su palabra. Vemos entonces en el creyente, al identificarnos con Cristo, debemos nosotros de ver en el renunciar a los deseos mundanos y andar en el Espíritu. Juzgar a la luz de la Escritura lo que es agradable delante de Dios. Unas páginas más adelante, Efesios capítulo 5. Después de hablar de los frutos del Espíritu, y dijimos en el pasaje de Gálatas que andemos en el Espíritu, dice el versículo 10 de Efesios 5, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Juzgar a la luz de la palabra. Ver a través de ella que nosotros debemos de reprender las obras de las tinieblas. Reprender significa denunciar. ¿Y de dónde producen las tinieblas, las obras de las tinieblas? Del enemigo. Entonces dice, reprender las obras del maligno y no participéis de ellas. No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, es decir, no participar de lo que mi carne puede atener a la luz de lo que la tiniebla, el maligno puede traer a mi vida para que yo me aparte a la fe de Dios en Cristo a través de su palabra. Es una obra que no trae fruto, la de las tinieblas. Debemos de denunciarla, saber de dónde viene, para que entonces nosotros, como dice la armadura, resistamos en el día malo, en el día de la tentación, en el día donde nosotros nos vemos inmersos en que mi carne se duele y de alguna manera quiere participar de esas obras infructuosas que no vienen más que de las tinieblas, o vienen de Satanás o vienen de Dios.
Si vivo la fe en Jesucristo, ¿de dónde viene mi actuar? ¿De dónde viene mi preferencia? ¿De dónde viene mi comprobación de lo que es agradable delante de Dios? ¿De dónde participo de las obras que realmente le traen gloria a Dios y no reprendemos las obras aquellas que me hacen desobedecer, no estar en Cristo y no vivir mi vida en la fe en el Hijo de Dios, el que se entregó por mí? De tal manera que vemos en la palabra, debemos de denunciar, debemos de repeler esas obras infructuosas. De tal manera que también dice Judas que debemos contender ardientemente por la fe. Las obras infructuosas de las tinieblas son nuestras luchas que tenemos en este mundo. Las obras infructuosas de las tinieblas vienen de parte del enemigo. Y nosotros debemos de repeler toda esta obra infructuosa, de denunciarla. Y dice la Escritura que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Y si no nos sensibilizamos a esa realidad, entonces no podemos nosotros traerle gloria ni comprobamos lo que es agradable delante de Dios. Debemos también nosotros derribar argumentos. Debemos también nosotros reprender las obras de las tinieblas, que a fin de cuentas es el enemigo que nos quiere separar de la comunión con Dios, como separó a una humanidad de su diseño cuando se introdujo el pecado. El deseo de Dios era tener una comunión con el hombre permanente, pero pecó en su carne porque obedeció más a él. Y debemos derribar los argumentos que nos llevan en contra de la revelación de lo que comprobamos que es agradable delante de Dios. Un dicho, todos lo hacen, porque yo no. Ya no veo yo. Si me sigo viendo yo, voy a ver más a lo de afuera. Todos lo hacen. La Biblia lo frena, dice que no participemos de ello. Los demás lo hacen. ¿Será un argumento válido? También podemos tener una creencia liberal. Tomo con ligereza el Evangelio. Tomo con ligereza lo que la palabra me ordena que yo deba de cumplir a través de la palabra misma. Y tomamos con ligereza cuando parcializamos la palabra. Esto es muy radical. Esto es legalista. ¿Quién lo va a poder cumplir? Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece si estoy identificado. Si reprendo las obras del maligno, si también dejo las malas influencias que afecten mis decisiones. Las malas influencias que tomen mis decisiones y en ocasiones mi actuar. Si estamos identificados con Cristo, si estamos realmente crucificados con Él y ya no vivimos nosotros, y no participamos de las obras de la carne o lo que Satanás produce, dice la Biblia, ¿dónde está nuestro corazón? Donde esté nuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Los deseos de los ojos, de la carne, la vanagloria de la vida, no vienen del Padre, sino del mundo. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Qué es lo que nos hace realmente motivar nuestras decisiones, acciones, nuestro pensar, nuestro sentir, nuestro decir? Vivir en la fe del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. La palabra dice, todo me es lícito, pero no todo me aprovecha, no todo me conviene. Yo no me voy a dominar de estas cosas en Cristo. Participar con el mundo, no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo.
No hay que permitir que mi viejo yo se reactive. Ante la tentación, y arrastre a otros. Ay de aquel que haga caer a alguno de mis pequeños. Pedí al Señor que me diera corazón suficiente para aguantar. No améis al mundo ni las cosas que en ellos hay. Permitir que mi viejo hombre no se reactive, porque ya morí con Cristo. Ante la tentación, ante el arrastre del mundo, y qué dolor si arrastramos a otros. No vivir en disolución al hombre, participar con los demás hombres en lugares que no convienen, ni aprovechan ni convienen, donde hay licor, donde hay disolución de ideas. Dice la Biblia que mejor seamos llenos del Espíritu Santo. Donde hay ese ambiente, ¿qué le puede retribuir al creyente? ¿Qué identificación con Cristo, con la iglesia? Alrededor de ello hay disolución. Y aunque no participemos de ello, escuchamos su soez vocabulario, sus bromas, o incluso hasta blasfemias a Dios. ¿Estamos en Cristo? Un baile donde no tiene sentido, donde lo que motiva es lo que el mundo ofrece, un ritmo, lenguaje soez, cosas que no valen la pena. ¿Me dejaré dominar de estas cosas? Las pláticas alrededor. Si dice la Biblia que hagamos todo para la gloria de Dios, ¿eso le trae gloria? ¿Eso le trae identificación con Cristo? ¿Y quién está ganando la carrera? ¿El mundo, la carne y el diablo? Cuando bailamos a un ritmo de lo que el mundo me ofrece, de lo que no renuncio o lo que trato de traer de mi antiguo yo, entonces donde la carne se estimula, se vence ante el pecado y produce un mal testimonio al inconverso. Imagínense ser estorbo. ¿De qué participaremos? ¿De qué nos abstendremos si estoy identificado con Cristo? ¿Y en qué podemos participar los hermanos ante proteger algo así? Proverbios capítulo 27. Proverbios 27. Dice el versículo 5. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero impetuoso los besos del que aborrece. ¿Qué pueden hacer los hermanos? Actuar en amor, misericordia, comprometer la justicia. ¿Han escuchado un término que dicen amor malentendido? Y es como cristianos a veces podemos participar cuando no hay una reprensión manifiesta. Es mejor que un amor oculto, porque no es una manera de amar. Mejor es la reprensión manifiesta, es decir, el amor que busca el bien del hermano
para que la palabra le redarguya, le corrija. Y una vez que pase esa situación, en esa escalonada que dice 1 Timoteo 3:16, la instruya en justicia. Camine con Dios, identificado con Cristo. La manifestación manifiesta no es una falta de amor, es una muestra de amor, porque ayuda al hermano a caminar en justicia, a fin de que todo hombre esté preparado para toda buena obra. Amor manifiesto, buscando el bien de nuestro hermano, para que éste sea redarguido y siga su identificación con Cristo. Amor no es callar, sino buscar el bien y el arrepentimiento del hermano. Una disculpa, hermano, yo mucho tiempo confundí esto y tal vez no manifestaba la reprensión manifiesta, buscando todas las instancias para que tratar de no llegar a este punto. Pero creo que no es lo que la iglesia, lo que la palabra nos indica. El mismo Señor Jesucristo reprendió. El Señor nos habla a través de su palabra de la disciplina que trae frutos de arrepentimiento y también trae un fruto apacible de justicia a los que en ellas son entrenados. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Buscar el bien, el arrepentimiento y que el hermano camine en integridad, en justicia, motivado por la palabra de Dios. Hechos capítulo 2, para terminar. Una iglesia floreciente, llegando a un punto donde ésta crecía, y hay un discurso hermoso de parte del apóstol Pedro, a partir del versículo 24, no lo vamos a leer todo. Dice Hechos 2:22, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos. A este, entregado en la determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos crucificándole, el cual Dios levantó sujeto de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Versículo 31. Viéndole antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Y después de esta disertación poderosa del apóstol Pedro, hablando a los israelitas, les traía en todo el ejemplo del Señor Jesús, su obra, su humildad, su poderío, y le habla a los hermanos y llega a un punto en que ellos llegan en el versículo número 31, que dice, en el versículo 31, lo que acabamos de leer, del 31 al 33, viéndole antes, habló de la resurrección de Cristo, de su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Así que aceptándola por la diestra de Dios y habiéndole recibido del Padre promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto porque vosotros veis y oís. Y ante toda esta disertación del apóstol Pedro les dice, pues a ese Jesucristo crucificaron. Y si yo estoy crucificado con Cristo, yo creo que a veces también lo crucifico. Con mis acciones, con mi decir, con mi sentir, con mi amargura. A veces leemos la palabra con un poco de ligereza. Crucificado estoy con Cristo. Ustedes, primero yo, le crucificó y me perdonó, pero le sigo crucificando a veces con cosas que Él no quiere que eso yo lo practique. Y ante esta situación vemos la reacción de aquellos hermanos. En versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos?
Y yo siento que en este pasaje dice que los hermanos se compungieron de corazón. La palabra de Dios redarguye y corrige, y redarguir es compungir. A tal manera que Dios toca lo más sensible de su palabra, lo más interno de mi corazón, discierne mis pensamientos y me hace conocer cuál es la voluntad de Dios. Y yo creo que no solamente los hermanos se compungieron de corazón, sino que el mismo apóstol participaba de esa compunción, de estar tristes, de eso que estaban ellos compungidos, pero de corazón. Y si el corazón se compulge, entonces se arrepiente para entonces buscar ser instruidos por parte de Dios y su palabra. El arrepentimiento, hermanos, es tan importante que nos llevó a la salvación. Que la voluntad de Dios dice, Dios quiere que nadie, no quiere que nadie perezca, que todos procedan al arrepentimiento, porque cuando hay arrepentimiento, hay una compulsión del corazón que nos lleva a decir, soy pecador. Y al decir que soy pecador, entonces aflora la gracia de Dios. Ahora soy hijo de Dios porque le he recibido en mi corazón. Recuerdo mi conversión y muchos son escépticos de eso, pero yo recuerdo en enero del 80, un jovencito de 14 años, por fin de tantos años de escuchar, llegó un momento en que su corazón tuvo tanto remordimiento, no tanta tristeza, tanto arrepentimiento que se declaró pecador y afloraron sus emociones a tal manera que pasó tembloroso al frente y hincó sus rodillas porque Dios había hecho esa gracia en su corazón. ¿Qué haremos, hermanos? ¿Tenemos un corazón compungido, directo de Dios, no justificado con cosas que puedan anticipar a lo que realmente la palabra nos quiere decir? ¿Qué haremos, hermanos? Pedro le dijo, arrepentidos. Si queremos ver la gracia de Dios, arrepentidos. Pero yo me arrepentí, soy hijo de Dios, tengo que seguir arrepintiéndome de todo lo que he hecho mal. Dice la palabra cuando lavó el Señor Jesús a los pies de los discípulos, ustedes están limpios por la palabra, pero tengo que limpiarle los pies, porque ese se está ensuciando porque toca la tierra. ¿Qué haremos, hermanos? ¿Qué hacer? Arrepentirse. Y después de este mensaje, dice en el versículo número 42, una vez que hubo esa pureza en sus corazones y ese arrepentimiento, los discípulos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Eso participamos todos, hermanos. Pero nos arrepentimos de lo que hacemos mal. Y yo creo que Pedro lo que sintió no fue un señalamiento a los hermanos, sino los compungió con el ejemplo de Cristo. Que ese sea realmente nuestro sentir, nuestro hablar, nuestro sentir delante de Dios. Estoy identificado con Cristo y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es decir, el viejo hombre ya no vive en mí, ya no lo voy a avivar. Lo voy a repeler con el Espíritu de Dios. Lo voy a repeler con la palabra de Dios que es viva y eficaz. Y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe de Jesucristo. ¿Qué haremos, hermanos? Arrepentirnos y perseverar en la doctrina de Dios. Para que la gloria sea para Jesucristo, para que la victoria del creyente sea en Cristo, para que el testimonio del creyente traiga a otros a Cristo y para que éste sea glorificado, porque para eso fuimos llamados. Y te damos gracias, nuestro buen Dios, por Jesucristo tu Hijo. Gracias porque vemos por tu palabra que nos hemos identificado con Él una vez que hemos creído. Nos has puesto como extranjeros y peregrinos, nuestra ciudadanía no está aquí sino en los cielos. Pero al caminar por esta tierra pedimos que dependamos de su gracia. Tantas cosas, Señor, que necesitamos limpiar en nuestra vida, pero nos has dado vida para poder nosotros rectificar lo deficiente y buscar aquello que te agrada, comprobándolo a través de tu palabra.
Ayúdanos como iglesia, también identificados con Cristo, poder caminar juntos. Lo deficiente pueda ser corregido en arrepentimiento y que esa comunión sea como la tuya para con el Hijo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Pedimos que éste actúe en nuestros corazones y que este sea nuestra dirección, nuestro sentir, nuestro hacer, nuestro hablar y nuestra esperanza eterna. Te bendecimos en el nombre de Jesucristo y pedimos todo en su nombre. Amén.